música típica de China, en un grupo medio occidental, pero que viven allá, las bandas de las 12 chicas, 12 girl bands, que me cae de perlas este acompañamiento musical, en oportunidad de analizar con ustedes una especie de secuencia del anterior programa sobre las guerras de independencia de Indochina. ¿Qué factores influyeron para que Vietnam, el país objeto de 3 guerras colonialistas, primero contra Francia desde finales del siglo XIX hasta 1954, luego desde 1954 hasta finales de la década de los 60, principios de los 70, 1975 exactamente, contra Estados Unidos, luego una breve guerra contra Camboya, consecuencia de la cual se enfrentaron a China? ¿Cómo Vietnam terminó siendo, a principios del siglo XXI, actualmente, la primera potencia en expansión del mundo entero, económicamente hablando, la economía de más rápido crecimiento? Y debemos retrotraernos precisamente a la etapa de la última guerra que libraron los vietnamitas, es decir, la guerra contra los chinos, que parecía un enorme contrasentido, después que habían sido capaces de derrotar a los norteamericanos. ¿Cómo es que fueron a una nueva guerra contra la tercera potencia mundial de la época, el gigante comunista de Pekín? Bueno, influyeron una serie de factores, la vecindad geográfica y básicamente el problema camboyano, porque es que en Camboya se había levantado una banda criminal primitiva, el Pol Pot había impuesto su dominio de terror en base a los Khmers rojos y estaba produciendo una espantosa degollina, un holocausto, uno de los peores holocaustos de la historia de la humanidad, equiparable al de los judíos, al de los aborígenes aquí americanos. Fue el que hizo Pol Pot, el Khmer Rouge, en Camboya durante apenas 3 años. Masacraron a gran parte de su población civil, arrasaron pueblos enteros, coleccionaban osamentas. El catálogo de los horrores humanos se agota con lo que hizo el Khmer Rouge en Camboya. Tan es así que Vietnam, al fin y al cabo, un régimen comunista pero no bárbaro, se metió en Camboya y como consecuencia los chinos, vecinos de ambos, que creían su deber proteger al régimen de Pol Pot en Camboya, invadieron a Vietnam. Aquella guerra fue intensa y breve. 26.000 vidas le costó a los vietnamitas, 8.000 a los chinos, y a tiempo la detuvieron porque de repente se dieron cuenta ambos regímenes, el de Ciudad Ho Chi Minh y Pekín, que la guerra por abajo se las estaba ganando a ambos un enemigo peor, sobrevenido y también endémico, la pobreza, la marginalidad, porque hay que ver las crisis que ha sufrido China a lo largo de su historia milenaria y la destrucción hasta el último bloque que había sufrido Vietnam a manos, en ese orden, de los norteamericanos y anteriormente de los europeos. Se suspenden las hostilidades y los que antes se enfrentaron en el campo de batalla, digo China y Vietnam, ahora coinciden en que ambos países tienen al frente un reto terrible, que es enfrentar las secuelas de aquella destrucción, de aquella devastación. Porque las características de Vietnam son muy importantes. Ese es un país, para ubicárselo, de 300 y tantos mil kilómetros, la tercera parte de Venezuela, pero actualmente tiene una población de 90 millones de habitantes. Para los años 70 era una población muy superior a la de cualquier país de América Latina. Era un país densamente poblado, pero era un país que vivía precariamente en zonas agrícolas. Las zonas agrícolas habían quedado devastadas, afectadas seriamente tras la guerra con Estados Unidos, porque los Estados Unidos usaron un agente químico llamado el agente naranja, que era desfoliador,
que acababa con las plantaciones y entonces no volvía a salir vegetación en esa zona donde habían bombardeado. El napal había afectado dramáticamente la población. Entonces los vietnamitas vienen cargando un agregado de destrucción, miseria, muerte, atraso, enfermedades. La tasa de morbilidad, es decir, de enfermedad de los niños, de mortalidad, la poca expectativa de vida era dramática, dantesca, infernal para principios de los años 80. Y el grave problema que tienen los vietnamitas es el de todas las economías del mundo, problemas de la producción, de la distribución, del consumo y el problema monetario por la inflación, porque entonces hay muy pocos productos, cuesta distribuirlos adecuadamente, la escasez produce inflación, es decir, suben los precios de las cosas y bandas tienden a apoderarse de las cosas, aquí, allá y en todas partes siempre ha ocurrido lo mismo. Y un buen día, a mediados de los 80, exactamente en 1986, la cúpula dirigente de Ciudad Ho Chi Minh, así se llamaba en homenaje al Simón Bolívar de ellos, ahora Saigón, ellos se dan cuenta, Le Duan Toc y el otro personaje del que les voy a hablar ahorita, que fue su primer ministro, que la nueva lucha por la independencia de Vietnam ya no era solamente teórico, ideológico y militar, que tenía que ser una lucha también estratégica en el campo de la sobrevivencia, del desarrollo económico. Y aunque recibía un apoyo más nominal que realmente trascendente de parte de Moscú, recuerden que el régimen de Moscú soviético tenía aliados y países beneficiados en el mundo entero, mantenía literalmente hablando hasta Cuba en el Caribe, apuntaló una serie de gobiernos del área y financió tantas revoluciones externas que terminó quebrado a finales de los años 80. Los vietnamitas vieron venir eso, lo antevieron, lo advirtieron, y por eso en 1986, 3 años antes de la caída del telón de acero, 5 años antes del desmoronamiento de la Unión Soviética, son capaces de plantear una revisión, un recambio, una redimensión estratégica en los modos económicos que se va a llamar el Dongma y que consiste sencillamente en reincorporar el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es una mano invisible, un principio autorregulador de la economía que desde la noche más remota de los tiempos ha marcado el ascenso y declive de los sistemas productivos. El mercado es decir, como una inercia natural de la condición humana. Si 10 personas producen cambur y 10 compran, el siguiente tiempo va a ser 12 produciendo, 12 comprando y seguir agregando un sistema de ganancias, lo que Carlos Marx con indudable brillantez definió como la plusvalía, el rendimiento que produce el trabajo. Y el mercado ha sido clave en el desarrollo económico de todos los países del mundo, capitalistas y también comunistas, como veremos a continuación. Y entonces los líderes del Vietnam, los herederos de Ho Chi Minh, de la mano de este hombre brillante, Nguyen Van Linh, él fuera, sin lugar a dudas, uno de los paradigmas del cambio histórico mundial, si ya en vísperas de su muerte no hubiese cometido un error estratégico, promocional, que yo creo que fue achacable quizás a demencia senil o a un cuadro de depresión. En todo caso, en los años de su plenitud, este heredero de Ho Chi Minh aceptó darle un cambio drástico al modo de vida, a los valores culturales de Vietnam, reimplantando progresivamente, y fue una tarea lenta, meticulosa, contracorriente, porque cuando la cúpula vietnamita se enfrenta al estatismo, al dirigismo, a la permanente intervención estatal y decide abrirse al mercado, y cuando se encamina progresivamente hacia la integración económica mundial, tan es así que ya en 1987 terminan aliándose a la Organización Mundial de Comercio y abriendo las puertas de la economía vietnamita a inversionistas del mundo entero, enfrentaron resistencia a los militares, enfrentaron resistencia incluso de sectores que terminan siendo los más beneficiados por los cambios, pero que tras décadas de
lavado cerebral, solo aceptaban el viejo molde del paternalismo de Estado, del intervencionismo que todo les daba. Pero los vietnamitas fueron audaces y aceleraron el pie de las reservas, de las reformas, quitando el acento de aquel perfil militarista, represor, que su sistema de partido único, de dictadura propiamente dicha, tenía. Ahora, muchos años después, van apareciendo las fotografías de lo que vivían los vietnamitas para aquellos finales de los años 80. Colas espantosas en las afueras de los supermercados, de las bodegas, porque muy pocos productos no se daban abasto para aquella supernumeraria población. El transporte estaba en caos, había un desorden, una anarquía en muchas áreas estratégicas y de funcionamiento logístico del Vietnam. Fíjense cómo viajaban los vietnamitas y el escenario de desolación languroso, lúgubre que tenía Ciudad Ho Chi Minh para aquellos años 80, cuando la comida era escasa y las oportunidades de trabajo nulas. ¿Cómo este hombre, Nguyen Van Linh, le abrió Vietnam al mundo y el mundo a Vietnam? Rompiendo los paradigmas. Él siguió siendo común, siguió profesando la teoría del partido único. Él se mantuvo fiel al legado ideológico de Ho Chi Minh, su maestro y mentor, pero abrió Vietnam a la economía de mercado, le abrió la puerta a los capitales del mundo entero. Algunos cronistas que han intentado escudriñar la clave del éxito, de la brillantez de Nguyen Van Linh, han señalado que la clave suyo era la capacidad que tenía de oír, la sencillez, la integridad. No fue un hombre avaricioso, porque cualquier petrimetre de estos climas latinoamericanos, en lugar de enriquecer a Vietnam, se enriquece él y se compra una mansión en el exterior o se va a vivir y saca a su familia. No, Nguyen Van Linh vivió y murió en Ciudad Ho Chi Minh todo el tiempo. Pudo lucrarse con coimas, corrupción, contratos fabulosos con las compañías que fueron llegando. No, tan se mantuvo independiente que en las postrimerías de su vida, cuando la revolución económica que él acaudilló ha causado un profundo cambio, una bonanza, un milagro económico en Vietnam, él pasa a ser crítico de sus propias reformas y empieza a atacar a las compañías norteamericanas. Lo que pasa es que, y con esto vamos entrando en materia, en la historia hay un contrapeso. Mucho capitalismo desenfrenado genera oleadas de revolución, marxismo, anarquía. Demasiado comunismo sin una opción del mercado genera una vuelta al capitalismo. Yo creo que la clave va a ser hacia el futuro que los dos modelos, como viene pasando en China, en Vietnam, más cercanamente en Ecuador, en Bolivia, se interrelacionen, sistemas mixtos. Ya las economías no son puras, el capitalismo es cada vez más socialista y el socialismo debe tener cada vez más eficiencia capitalista, productiva. Y entonces, en algún momento quizás Nguyen Van Linh vio algunos excesos del capitalismo, o estaba enfermo o estaba senil. En todo caso, la grandeza de sus ejecutores iniciales no desmerita lo que fue la revolución del Dao Ma. Abrirse al mercado, dejar que cada quien trabajara en lo que quisiera, abolir restricciones, permitir la libre flotación de las monedas en el mercado, abrirse a los inversionistas extranjeros, ir desregulando, es decir, facilitando las cosas para que llegasen más capitales a Vietnam. El resultado fue increíble, tan increíble como en China. Vietnam pasó a encabezar la economía del área. Empresas del mundo entero se ubicaron allí, fueron formando población. El nivel de instrucción, la aptitud AP para el trabajo de los vietnamitas, desarrollaron ciencia y tecnología, complejos urbanísticos, rascacielos. Les estoy hablando de una revolución exitosa en un país comunista que sigue siendo comunista, pero que practica la economía social de mercado. Y entonces todo esto para contarles que el libre mercado salvó a Vietnam.
Las secuelas de las tres guerras, la guerra con Francia, la guerra dramática y devastadora con Estados Unidos, la guerra intensa y también fatal con China, solo se lograron revertir cuando se abrieron a la competencia internacional. Y terminó siendo Vietnam a principios de la segunda década del siglo XXI, la economía de más rápido crecimiento en el mundo. El sector privado vietnamita genera las 2/3 partes del Producto Interno Bruto. Crece al 7,5% interanual. Triplica la renta per cápita, es el ingreso por habitante, que pasó de 525 millones a 3.300 millones en solo unos 15 años. Ya tienen el 94,3% de analfabetismo. La esperanza de vida se ha recuperado enormemente y ya supera los 72 años. Mínimo desempleo. La pobreza, que era del 58% en el 2003 y del 70% en los años 80, ha llegado a solo el 12%. Y la pobreza marginal, la marginalidad profunda, en un índice apenas del 2%. 25 millones de vietnamitas en solo 2 décadas dejaron la pobreza y cada día surge un nuevo vietnamita boyante y próspero. Y pareciera que yo estoy haciendo este programa sobre una cosa exótica, pero esto es para decirles que yo creo en la economía social de mercado, que creo que con la misma receta de los vietnamitas, de los chinos, de los ecuatorianos, de los bolivianos, hasta de los mismos nicaragüenses, que es apertura económica, reindustrialización, diversificación productiva. En el caso de los nicaragüenses, cómo se están abriendo ellos al turismo, dándole plena garantía a las empresas operadoras de turismo. La mayor competitividad general, colectiva y empresarial. Intensa captación de inversiones foráneas. Estabilización de la macroeconomía. Solidez monetaria. Porque cada uno de esos países se ha abierto a las divisas extranjeras. Es posible en un sistema socialista alcanzar un plano de desarrollo económico. No es necesario en el caso venezolano ni siquiera reformar la Constitución. No hay ni siquiera que cambiar al gobierno. No hay ni siquiera que ir a elecciones para aprobar nada. La Constitución venezolana de 1999 prevé un marco de apertura económica, de economía socialista o social de mercado parecido al que tienen los vietnamitas hoy en día. Si los vietnamitas, desde la más profunda pobreza, se elevaron a ser una potencia económica, referencia mundial, y fíjense los niveles de vida que va alcanzando Ecuador o Bolivia, programas sobre los cuales voy a hacer las futuras ediciones de Redimensión, ¿por qué no Venezuela? Regresamos en breve con más de Redimensión. Porque Redimensión es una cátedra que algo tiene que dejar, le estoy dedicando estos programas al proyecto de la economía socialista de mercado, un modelo de economía mixta que puesto en práctica, básicamente en China, luego en Ecuador, Bolivia, más antes en Vietnam, ha permitido sacar a esos países del atraso, les ha dado una maravillosa solidez monetaria. En el caso de Ecuador, libre circulación del dólar. La economía de Vietnam es una referencia, porque a diferencia de Ecuador, de Bolivia, ellos vienen de 3 guerras internacionales. ¿Y cómo revirtieron el cuadro de devastación, de miseria profunda? Abriéndose al mercado, a esa fuerza, esa mano invisible que regula la productividad, que estimula el consumo, que involucra más manos en la producción, que atrae capitales. Los vietnamitas dejaron de estar regulando, dejaron de estarlo controlando todo. Y valiéndose de las mismas herramientas que les daba el socialismo, fueron capaces de abrirse a la economía mundial. Ellos siguen siendo comunistas, siguen teniendo un partido único, pero son miembros de la Organización Mundial de Comercio
y todos los días un vietnamita se vuelve millonario y todos los días grupos de vietnamitas elevan sustantivamente su calidad de vida. El petróleo del Vietnam se desarrolla abiertamente, hasta el café vietnamita ha venido a dar por estos lares. Y ese era un país que estaba en cenizas, piedra sobre piedra, hasta hace apenas 30 años. Y ese personaje, Nguyen Van Linh, acabó con las colas, acabó con las crisis de abastecimiento, con los problemas de la distribución y el consumo, sencillamente desregulando desde una posición ecléctica, de una posición de apertura, permitió que la economía flotara, se abriera. Y aquí una referencia importante para Venezuela, para la Venezuela de nuestra circunstancia. Si un grupo importante y cada vez más numeroso, porque en ese autobús del socialismo de mercado se van montando un número creciente de países. Yo ni siquiera apelo al ejemplo de Brasil, de Chile, de Argentina, que son países de gobierno más o menos socialistas. Yo apelo a los extremos del socialismo del partido único que han sido capaces de abrirse al mercado y de redimensionar sus economías. De Venezuela, que tiene su propia realidad, me pregunto, si ellos lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Hay allí un proyecto para nuestra época, el cual podemos librarlo paralelo a la lucha electoral, político, partidista. Que el que no le gusta el socialismo o no le gusta el capitalismo siga profesando sus ideales. Pero unos y otros, chavistas y opositores, simpatizantes del gobierno y detractores, los niní, que definitivamente somos la mayoría silenciosa, veamos en esta receta de la economía socialista de mercado un salvavidas para Venezuela. No se rinda, no se rinda. Claro que sí hay alternativas. Hasta la próxima vez de Redimensión.